El 18 de octubre de 2019, un aumento de las tarifas inició la revuelta en Chile. Durante meses, millones de personas salieron a las calles exigiendo un nuevo modelo de sociedad, salud para todos, jubilaciones dignas y acceso gratuito a la educación. No solo los pobres y los jóvenes protestaron, sino también la clase media. Varios centros comerciales fueron incendiados, cientos de comisarías destruidas. La dictadura terminó hace 30 años y desde entonces los políticos vienen prometiendo reformas, pero no ha pasado casi nada. La Constitución aprobada por el general Augusto Pinochet sigue vigente. En octubre de 2019, la paciencia llegó a su fin. Parecería que fue hace apenas un año. La élite chilena estaba horrorizada. ¿No se consideraba su modelo neoliberal como un modelo para todo el continente? ¿Cómo pudo suceder esto? La situación debía ser pacificada. Primero, con la represión policial. Dentro de las múltiples violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas constitutivas de crímenes contra la humanidad cometidas por los agentes estatales, está también la prisión política. La prisión política es una dimensión más de la represión aplicada por el gobierno para tratar de defender el statu quo neutralizando la protesta social. Segundo, con los partidos políticos. Pactaron un plebiscito. Había que preguntarle al pueblo si quería una nueva constitución y, de ser así, si debía ser hecha por políticos o por personas independientes. Ese plebiscito ya se realizó y el resultado fue claro. Casi el 80% de los chilenos votó por una nueva constitución y por electores independientes. En abril próximo lo que le hace es elegir estos constituyentes para esta convención constitucional. ¿Por qué es interesante y hago esta diferencia? Porque de alguna manera es una respuesta de la élite política. Se planteó en ese minuto por parte, digamos, de los partidos que están dentro de un parlamento que ya se sabe, digamos, yo lo he reporteado, pero además salió en las encuestas con muy poco, digamos, respaldo ciudadano. Estamos hablando de 5 a 10% inclusive en este periodo de lo que es el parlamento. No vamos a decir el gobierno, que llegó incluso a un 3% de apoyo de parte de la ciudadanía. Es que en el momento en que se hace, digamos, esta discusión que dura, digamos, unos días para dar esta respuesta desde, digamos, la élite, digamos, y de los propios partidos políticos de esta convención o de este plebiscito, es cómo se elige. Y básicamente lo que se impone es el mismo sistema electoral que obliga finalmente a que sea a través, efectivamente, de listas y particularmente de partidos políticos. Entonces, ¿qué van a estar representados? Particularmente los propios partidos políticos que hoy día son los mismos que están en el Congreso y que son los criticados por esta ciudadanía que sale, digamos, a protestar, que sale a demandar diciendo no nos representan o no están representando los intereses del pueblo, sino más bien, digamos, de los privilegiados. La participación del ciudadano común, de este poblador, de estos, digamos, de la base social, de los dirigentes, digamos, incluso de los sectores que podríamos llamar revolucionarios, la verdad es que está bastante restringida, por no decir que es casi nula. O sea, se tiene que llegar a acuerdos con los propios partidos para entrar en estas listas. La élite, de alguna manera política y económica, se aseguró a través de este sistema la continuidad. No solo por este sistema de elección de los constituyentes, sino además por el quórum, digamos, para poder aprobar los artículos, porque se plantea un dos tercios. Por lo tanto, se asegura que la derecha, que ha tenido siempre este tercio duro, a pesar de que las elecciones del apruebo cambió un poco, digamos, esa correlación de fuerza, de alguna manera se asegura estar vetando lo que podía ser mucho más progresista. Y en tercer lugar vino el coronavirus. El gobierno impuso una de las cuarentenas más duras, con toque de queda, hasta hoy. En el centro de Santiago, después de un año, todavía hay claros rastros de la revuelta. Bancos, hoteles y tiendas cerradas, y eslóganes en todas las paredes. ACAB una y otra vez. Es la abreviatura inglesa de All Cops are Bastards. Todos los policías son unos bastardos. Y como esa consigna continúa prohibida, se abrevia con 1312, el orden de las iniciales en el alfabeto.
Paco Perkin se grita a menudo a los oficiales de la policía. Paco significa policía. Perkins es un lacayo. En una serie de televisión, Perkins era el mayordomo sumiso, es decir, el que hace lo que el gobernante le pide sin protestar. Pero ese eslogan es a menudo seguido por el chorro del tanque hidrante, el guanaco en chileno. Desafortunadamente ha muerto mucha gente y uno de ellos, después te lo voy a mostrar. Hoy, aquí en la esquina de Plaza Dignidad, antes llamada Plaza Italia, se recuerda a un manifestante asesinado por la policía, explica uno de los líderes. Allí, en ese pozo, fue arrojado brutalmente. Los pacos y el gobierno tienen la culpa. Pero hoy no se trata solo de este caso, sino de la lucha de clases, los pobres contra los ricos. Lucha de clases, es el pueblo oprimido. Pero solo apareció el núcleo duro del movimiento, unas 200 personas. Es lunes, la gente está trabajando y tiene miedo de reunirse por el coronavirus. Hay toque de queda después de las 10 de la noche y durante todo el fin de semana, supuestamente debido a la pandemia. Lógicamente no es por eso, ya que se forman largas colas fuera de los supermercados abarrotados después de las horas de trabajo. Recién más tarde, de noche, la movilización se convierte en una pelea callejera. Lamentablemente, el gobierno de Chile, en vez de escuchar el clamor mayoritario de la gente que se expresó masivamente en las calles, lo que hizo fue implementar una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, que se tradujo en muertes, torturas, mutilaciones, lesiones graves, gravísimas y presos políticos. Datos oficiales de la Defensoría Penal Pública nos dicen que solo en los primeros 3 meses de la revuelta social, es decir, entre octubre y diciembre del año 2019, hubo de parte de los fiscales 6.347 solicitudes de prisión preventiva y se concedieron por parte de los tribunales 5.367, es decir, el 84.6% de las solicitudes, que significó, por lo tanto, 5.367 personas que fueron a dar a la cárcel. En cambio, respecto de las 8.827 denuncias por violación a los derechos humanos, hoy día solo hay 25 agentes del Estado que tienen alguna medida cautelar privativa de libertad y que esa medida privativa de libertad generalmente la cumplen en recintos policiales y solo un condenado. Los manifestantes sostienen un cartel: libertad para todos los prisioneros políticos. En diciembre, 5 senadores presentaron un proyecto de ley para un indulto general. El proyecto de ley sobre indulto para los presos políticos de la revuelta popular de octubre de 2019 entró en... Todavía hay cerca de 650 detenidos en prisión preventiva. En Chile no existen, ¿no es cierto?, presos políticos. Para el gobierno no hay prisioneros políticos, solo infractores de la ley, según el fiscal general. Y el presidente Piñera ha anunciado su veto, si la oposición reúne los votos necesarios para aprobar esa ley. Indulto a aquellos que son detenidos por luchar en contra de la opresión. No estamos de acuerdo con el indulto, porque los torturadores y asesinos del Estado también podrían beneficiarse con él. Los presos políticos deben ser liberados, pero no con un perdón, porque son inocentes, dice. Las únicas evidencias son los testimonios de los pacos. No sabíamos qué es lo que realmente estaba pasando, o sea, qué es lo que iba a pasar con nuestros hijos. Ya una vez estando encarcelados, para nosotros fue algo bien traumático y muchas veces nos dijimos era como estar viviendo en dictadura. El hijo de Lili acaba de cumplir 19 años. Había sido arrestado en su casa en noviembre de 2019. Se lo acusa de lanzar 2 cócteles Molotov. Así lo mostraron las cámaras de vigilancia. Ninguna persona resultó herida. Pasó un mes en la cárcel hasta que fue puesto bajo arresto domiciliario para que pudiera terminar el bachillerato. El fiscal pidió 8 años de prisión para él. Las organizaciones sociales, las asambleas territoriales, los colectivos, las individualidades que estaban dentro de la coordinadora 18 de octubre son quienes reemplazan
lo que podríamos decir los derechos humanos, porque la verdad es que ni INDH, ni ninguna Comisión de Derechos Humanos, ni Amnistía Internacional, ni Cruz Roja Internacional se acercó a nuestros presos, a nuestras presas, ni a las familias. Nosotros golpeamos muchas puertas, nosotros tuvimos mitines afuera del INDH, solicitamos que visitaran a nuestros cabros, solicitamos muchas veces que se hicieran cargo, por favor, de visibilizar la situación y nunca tuvimos respuesta, nunca. A partir de enero, nosotras, las agrupaciones de familiares de presos y presas políticos de la revuelta, viajamos a Valparaíso al Congreso, en donde hablamos con Navarro, con el senador Navarro, en donde se le entregó una carta y en donde se nos entregó una respuesta que en 15 días íbamos a obtener una respuesta, digamos, segura. Los familiares pidieron al senador que trabajara por una solución política. Nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos lo que promovimos justamente un proyecto de ley de indulto general que busca la libertad de todos los presos políticos y de todas las presas políticas de nuestro país. Tengan esto la calidad de condenados o no condenados, estén en prisión preventiva o estén esperando un juicio, estén en arresto domiciliario o estén en las cárceles. De todos los presos políticos, de todas las presas políticas. ¿Por qué? Como una forma de cumplir por parte del Estado una obligación esencial que está establecida en la normativa internacional de derechos humanos. Cuando personas jóvenes han sido encarceladas por el ejercicio de derechos humanos, como es el derecho a reunión, a manifestación y a la legítima protesta social, sobre la base de vulneración de derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al principio de igualdad ante la ley, el derecho a que la prisión preventiva no debe ser la regla general, el derecho a un debido proceso y no a ser acusado mediante montajes probatorios, como ha sucedido en muchos casos. De pronto se nos presenta un borrador de ley de indulto con la justificación de que por solidaridad y por conciencia que en realidad era mejor trabajar un proyecto de indulto general, lo cual nosotras como familiares no sentimos que estábamos siendo escuchadas, sentíamos que se estaban tomando determinaciones, pasando a llevar incluso la solicitud de nuestros presos y presas políticas. Por eso nosotros estábamos por una ley de amnistía. Esta ley de indulto está hecha, pero está hecha con mañas, porque en definitiva nosotros sabíamos que desde una ley que está hecha así, íbamos a llegar así. Y en definitiva hay muchos cabros que van a quedar fuera de esto, y es lamentable. El grupo de familiares está dividido. Muchos padres tienen poco en común con los ideales de sus hijos detenidos y buscan una solución práctica. Hay muchas que están desesperadas y lo que venga, con tal de que saquen a sus hijos, es bienvenido. Pero resulta que no está haciendo algo real. Por eso que nosotros, como la mayor cantidad de las familias, al menos de OFAP, estamos por una salida política de ley de amnistía. Que es la agrupación de familiares, ellos están por la amnistía. Y también lo que hemos podido conversar con algunos prisioneros políticos en las asambleas que hemos hecho en Santiago 1, por ejemplo, donde está la mayoría de los presos de la revuelta, y digo la revuelta porque hay un montón de presos políticos que son anteriores a la revuelta, están por la idea de la amnistía. Y eso es porque la amnistía borra la existencia del delito. Es más favorable que, desde el punto de vista jurídico como instrumento, que el indulto. Y porque de alguna manera está planteado también para que se haga sin condiciones, sin canje también con agentes del Estado, como policías militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos, y asegura de alguna manera que aborde a la mayor cantidad de compañeros y compañeras. Margota, que ayudó a redactar la ley de indulto, no está de acuerdo. Tiene los mismos efectos. Lo que ocurre, no se eligió la vía de la amnistía porque en la amnistía todavía nosotros tenemos una ley de amnistía que fue dictada durante la dictadura y que todavía está allí como una espada de Damocles para efectos de beneficiar a los violadores de los derechos humanos. Y los organismos internacionales que encargados de monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile después del término de dictadura han señalado permanentemente en su informe que ese decreto de ley de amnistía que fue dictado en abril de 1978 debe ser anulado porque es contrario a la normativa internacional de derechos humanos. Por lo tanto,
Promover hoy día una ley de amnistía sería ir en contra de la memoria de las víctimas, la memoria de los familiares, la memoria de la sociedad chilena en su conjunto, pero además contrariar los principios y normas y orientaciones que han entregado los órganos fiscalizadores del Estado de Chile en materia de cumplimiento de sus obligaciones. No es un acto de gracia porque el acto de gracia se expresa en los indultos particulares, cuando el presidente de la República es el que indulta. Cuando el presidente de la República entrega un indulto a una persona en particular. La ley de indulto general es una ley dictada por el Parlamento que tiene un alcance general respecto a todas aquellas personas que se encuentran en determinada situación y que han sido acusadas de determinado ilícito en un espacio temporal. Y por lo tanto, la ley como una declaración de la voluntad soberana no es un acto de gracia, es una expresión justamente de soberanía. A diferencia del indulto particular que lo otorga el presidente de la República, que sí es un acto de gracia, porque es un acto de perdón que el propio presidente de la República otorga. Visita a la casa del abogado Nicolás Toro, defensor de varios presos políticos. Lo que pasa es que en Chile, después de la dictadura, existieron ciertas leyes que se siguieron aplicando, que son parte de lo que entendemos un grupo de personas como leyes contrainsurgentes, que buscan aplacar la insurgencia y la disidencia más radical. Y esas leyes se aplicaron después de la dictadura hasta que de alguna manera no pudieron seguir aplicándose por un tema de incompatibilidad con el régimen de derechos humanos que existe a nivel regional, ¿no? Lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo la ley antiterrorista. Entonces lo que hizo el Estado y también las clases dominantes es modificar otros tipos de leyes como la ley de control de armas y aumentar mucho las penas y la forma de cumplimiento, es decir, que las personas que están involucradas con la ley de control de armas pasen directamente a la cárcel y eso derivó en que hoy día las leyes son más duras que antes incluso. También hay otro tipo de leyes que se han ido aplicando en relación a los saqueos, en relación a las barricadas, por ejemplo. Cada vez que existe algún conflicto social en Chile hacen una ley penal supuestamente para tratar de solucionar el problema, lo cual es parte del populismo penal, porque no soluciona nada. No solo los partidos políticos se han alejado de su base. Se ha ido disociando un poco el campo de los derechos humanos, de lo que es el movimiento de los derechos humanos, de lo que es el fenómeno de la protesta durante estos últimos 10 o 15 años, ¿no? En la ciudad y también en el campo. Me refiero al pueblo mapuche. Entonces, evidentemente no va a haber una coordinación y yo creo que el movimiento de los derechos humanos no va a tener tanta sintonía con lo que es este movimiento popular más radical que viene de sectores de resistencia. Gran parte del movimiento de derechos humanos ha sido cooptado por el sistema de partido político y la institucionalidad, y eso ha derivado que muchos tengan compromisos con la institucionalidad directamente. Entonces, de alguna manera también son defensores de esto. El fenómeno de la revuelta es un fenómeno rupturista. Parte de los derechos humanos tienen más relación con la institucionalidad. Entonces, al tener relación con la institucionalidad, tienen compromisos también y responden a esos intereses, a esas ideas. A diferencia de este movimiento popular que ha surgido de manera muy autónoma, muy autogestionada desde los barrios, desde los sectores populares principalmente, donde no hay conexión con este mundo. Inclusive con todo el desprecio hacia el parlamentarismo, se negaron a recibirlos, ¿no? Claro, sí, por lo menos la gente de Santiago 1, los prisioneros que pudimos conversar con ellos, prisioneros políticos, no estaban de acuerdo con la visita de los parlamentarios. Y eso es porque ven justamente que ellos razonan de la siguiente manera, y un razonamiento muy simple pero muy cierto. Dicen, parte de este contexto represivo tiene que ver con las leyes que ellos mismos han dictado. Entonces, ¿cómo ellos mismos quieren dar una solución? Dudoso, dudan del poder. Se desconfía abiertamente de los partidos, pero también de los medios de comunicación, según la periodista Carolina Trejo, que trabajó durante años para los principales canales de televisión chilenos. Hoy en día enseña comunicación en la universidad y escribe para el portal de noticias ruso Sputnik.
Y producto de la revuelta empiezan a llegar agencias extranjeras, entre ellas Sputnik News, y Sputnik obviamente busca gente con la experiencia y que nos permita además hacer esta información que no está en los medios oficiales en Chile. Yo te diría que lo más interesante, junto con todo el proceso que se vivió, digamos, desde las demandas, desde la movilización de la gente hablando del sistema, es lo que pasó con los medios. No les creen, lo denunciaron y empezaron a buscar medios alternativos, extranjeros, digitales, para informarse. Y hubo un crecimiento. Y ahí aparecieron estos, en el que yo trabajo, Sputnik, como otros medios también independientes que permitieron entregar esta información. Entonces, y además que las fuentes hablen contigo, porque yo te diría que mucha fuente popular, social, organizada, no trabaja ni necesariamente le entrega información a los medios oficiales. Entonces ha sido un enriquecimiento muy interesante a nivel laboral y ha permitido no solo visualizar, sino poder trabajar con las fuentes que realmente están donde están sucediendo los hechos. ¿Qué sigue para la revuelta que comenzó en octubre de 2019? Por el momento está todo tranquilo en la calle, pero no solo por el coronavirus. Hay sectores de la población que creen posible, inclusive, y que participaron también en el movimiento del 18 de octubre y en estos movimientos, que creen posible quizás hacer algunos cambios dentro de este, digamos, circuito propio de la convención o de las reglas impuestas con la convención, la posibilidad, como se planteó originalmente también postdictadura, cambiémoslos desde dentro, cosa que la verdad demostrado 30 años después de la democracia eso no pasó. Por el momento están esperando para ver si la nueva Constitución traerá al menos algunas mejoras. Los problemas más candentes siguen siendo la salud, la educación y las jubilaciones. Hasta hoy en manos de empresas privadas que recaudan miles de millones cada año. La periodista Trejo duda de que las corporaciones permitan quedar fuera del manejo de este negocio. La nueva Constitución probablemente consagrará algunas generalidades bien fundadas, una prohibición de la discriminación por motivos de género, de orientación sexual y de pertenencia a un grupo étnico. Tal vez también el lenguaje inclusivo. La corrección política no cuesta casi nada, y los que se ven a sí mismos como progresistas tendrán una chacrita para hacer algo lindo. El imperativo de proteger el medio ambiente puede llegar a la nueva Constitución, pero nadie querrá meterse con la agroindustria, la celulosa y las industrias de semillas y pesticidas. Lo que se puede llegar efectivamente es hacer una constitución básica, ¿te fijas o no? Y que finalmente a través de leyes, digamos, comunes o lo que se llama leyes orgánicas, vaya el detalle de la ley. ¿Te fijas, Ana? Vaya al detalle de lo que sea el derecho a la... Porque es bien fácil decir el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a los recursos naturales, pero después con una ley orgánica eso puede ser subsidiado. Gran crisis, digamos, que ha tenido durante todos estos años en que, en el fondo, la Constitución del 80 puso al Estado chileno como un Estado subsidiario, no gestor. No un Estado que estuviera a cargo de áreas energéticas, al contrario, inclusive siendo dueño, se supone, del cobre, como supuestamente, digamos, la chilenización y después nacionalización, hoy día más del 50% de lo que se está extrayendo está en manos de empresas extranjeras. ¿Cómo si está nacionalizado? A través del fondo de esta suerte de concesiones que entrega el Estado. Entonces aparece igual el Estado, pero el Estado básicamente es, como se llama, subsidiario. Está como para entregar fondos, administrar, pero no ser gestor. ¿Te fijas o no? Entonces eso se puede igual nuevamente asegurar. Se habla, digamos, de que somos dueños de los recursos energéticos, por ejemplo. De hecho, el litio está en manos de quien fuera el yerno de Pinochet, del dictador, ¿te fijas o no? La liberación de los prisioneros políticos es incierta. Ni siquiera todos los senadores de la oposición votarán por ella. Ya lo han anunciado. Uno ve que ellos, en la medida que no ven la reacción popular, van yéndose hacia atrás. Y van a ir distinguiendo cada vez más. Por ejemplo, en gente incluso del Frente Amplio ha dicho que ellos contra ciertos delitos violentos no van a aplicar ningún tipo de ley que beneficie a esas personas, ¿no? O sea, homicidio frustrado, cosas así en contextos de protesta. Entonces cada vez más van a ir hacia atrás. Yo creo que la solución es la amnistía, pero eso va a depender de que no se suelten las calles, de que exista movilización social radical y que se siga desestabilizando este poder injusto. Toda la historia de este país así. El Código del Trabajo surgió en los años 30 justamente después de movilizaciones enormes obreras
con muerte, con prisión, y así se logró la mínima legislación laboral. ¿Se esfumarán las protestas de octubre de 2019? ¿Se mantendrán tranquilas las calles de Santiago? La periodista es escéptica. La convención tiene 2 años para escribir la nueva constitución. Y yo creo que si esos cambios no se van produciendo o esta convención finalmente no resuelve lo que la gente está pidiendo, que muchos consideran que es así efectivamente, yo creo que va a venir probablemente una nueva revuelta. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Un año y no pagas la tip. Escúchame, joven, confiamos en ti. No te hagas un verde, no te